Bienvenidos a más un Estar Bien, una vida más saludable, tu programa de salud y bienestar en Agricultura TV. Yo soy Yolanda Moreira y todos los jueves me encanta traerlos datos súper interesantes e invitados más que especiales para hablar de los temas tan pertinentes del bienestar. Y el programa de hoy es muy especial porque vamos a hablar de algo que es intrínseco para nuestro bienestar de todos que somos mamás y papás, que es el bienestar de nuestros niños, porque estamos bien cuando nuestros niños están bien. Y claramente el punto base de la salud de un niño, las preocupaciones que nos enfrentamos a diario, es la nutrición infantil. Y para eso que tenemos hoy un invitado muy especial por segunda vez en el programa, el profesor Edson Bustos. Edson es jefe del área de nutrición pediátrica de la Universidad Finisterra y estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, profesor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Ay, sí, y sobre todo porque Edson está a cargo de un estudio observatorio, un estudio de percepción realizado por la Universidad Finisterra y recién divulgado este mes sobre el Observatorio de Niños Saludables de Nestlé, en que busca toda la percepción de los papás, ¿cierto, Edson?, en todo que es la nutrición infantil. Así que, ¿qué nos puede contar más? Porque esto, de hecho, les invitamos a ver la primera entrevista del año pasado. Vamos a dejar el link acá abajo en los comentarios para que vean todo lo que fue el primer observatorio Nestlé por niños más saludables. ¿Y qué nos cuenta ahora, profesor, de todos esos cambios que acontecieron con el segundo observatorio? Bueno, este segundo observatorio, como tú bien lo estás mencionando, partimos el año pasado. Ajá. Estuvo Bárbara acá en ese momento, ¿cierto? Representante de Nestlé. Y seguimos en esta vinculación por Nestlé, por Niños Saludables y la Universidad Finisterra, armando este observatorio que busca, en el fondo, visibilizar la realidad del consumo, de la alimentación y la nutrición de los niños y adolescentes chilenos. Es un poco el objetivo. En la primera versión tuvimos datos bien interesantes, como un poco tenía que ver cómo se hablaba de saludabilidad, ¿cierto?, en la alimentación de los niños, cómo era el porcentaje de padres que consideraban que su hijo se alimentaba muy saludable, en contraste con la realidad, ¿cierto?, de prevalencia de obesidad, que sabemos que está por sobre el 50%, pero ellos consideran sobre un 70% que lo están haciendo muy bien. Y adicionalmente ahora se agregaron, además de la percepción, ¿cierto?, conceptos de ingesta real. Ya se empezaron también a preguntar cuánto comían de alimentos que están según la guía alimentaria chilena, frutas, verduras, legumbres, pescados, ¿cierto?, y también alimentos no saludables para ver un poquito y hacer el contraste, porque la percepción, como tú bien sabes, es una cosa y a veces uno en nuestra misma casa consideramos que lo estamos haciendo súper bien con nuestro hijo, pero efectivamente a veces hay matices que no estamos considerando y esa es un poco la relevancia. Eso fue algo súper pertinente que hablamos año pasado acá en Estar Bien sobre esta percepción. Era un 74% de los padres creían que sus hijos tenían una alimentación saludable y cómo contrarresta con la realidad nacional, ¿no? Entonces, pero a esa percepción entiendo que ahora cambió en este nuevo observatorio, ¿cierto, profesor? Sí, exactamente. En la actualidad la percepción que estamos observando es que bajó. Ya se empezó, según un parecer, pues, quizá a normalizar un poco. Pasamos de este 74% del año pasado, que consideraban que lo hacía muy bien en la alimentación o que era muy saludable, ahora solo un 51%. ¿Ya? Eso también hay que darle varias explicaciones, porque hasta el año pasado, cuando se aplicó el primer observatorio, teníamos a gran parte de los niños también sometidos, recién saliendo de pandemia. Muchos de los padres probablemente estaban todavía en las casas haciendo teletrabajo o de manera mixta. Y este año, gran parte de las personas ya están trabajando nuevamente en su fuente laboral y quizás este mismo cambio en la percepción de qué tan saludable puede responder al hecho que quizás los padres de alguna manera han perdido un poquito el control de la alimentación de la casa. Y eso de alguna manera podría ser una repercusión de esta baja tan drástica entre el año pasado y ahora. Por ende, uno siempre también le va buscando un poco de respuesta a esta situación, porque efectivamente uno tiene que de alguna manera también asociarlo con la realidad nacional. Si nosotros lo asociamos con la realidad nacional, aún un 51%, pensando en la obesidad infantil, quizás es harto, ya quizás es alta esa percepción de muy saludable, porque sobre el 50% de nuestros niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso. Pero parece que de alguna manera se va aterrizando un poquito el dato y nos ayuda también a buscar estrategias también para poder combatir este flagelo que es la obesidad y el sobrepeso. De todas maneras, de hecho, por eso la importancia de este estudio que todos lo celebramos es que
primero es una iniciativa privada más grande en el país, ¿no? El Observatorio de Nestlé, y que puede, con estos datos que recolen, tener como iniciativas gubernamentales de todo que se puede cambiar ahí, porque una cosa, cierto, profesor, es que fácil es poner en el papel la alimentación saludable, Claro. que tanto tenemos, pero el otro llevarlo a práctica. Y a la práctica también veo algo que es súper interesante, es sobre la fuente de información. Por ejemplo, ¿cómo decimos cuál es nuestra fuente de información de una alimentación saludable? Esto también cambió respecto al último observatorio. Sí, hubo también un cambio, porque hasta el año pasado la fuente de información más relevante era todos los aspectos más formal, digámoslo así, nutricionistas, médicos, instituciones gubernamentales como el Ministerio de Salud, y muy por debajo aparecía familiares, amigos u otros. Pero en este observatorio, en el último, en el segundo, ¿cierto? Hubo un aumento importante donde se le da mucha preponderancia a la familia y a los amigos como fuente de información. Se mantiene los nutricionistas, los médicos y el Ministerio de Salud como los primeros en términos de la entrega de información, pero aparece fuertemente representado familias, amigos, y que de alguna manera también habla de la dificultad o a veces también los problemas que nos pueden generar esto. Porque si nosotros tenemos a familia, amigos que están bien informados, claramente puede ser un apoyo, pero lamentablemente sabemos que muchas veces esta información que pueden entregarnos no necesariamente es la más adecuada ni la más actual, y por ende podemos eventualmente estar recibiendo información inadecuada y que de alguna manera pueda ser riesgoso también para nuestro hijo. Y eso también es súper importante. Tú, por otro lado, hablaste, ¿cierto?, cómo se hace la bajada, ¿ya? Porque hablaste cómo en el fondo una institución privada, Sí. como en Nestlé, con la universidad generamos esta alianza con todos asociados a Nestlé por Niños Saludables y la Universidad de Finisterra y este observatorio, porque efectivamente nosotros lo que buscamos con esto es poder hacer una bajada ya a nivel de los colegios, a nivel de la familia, donde podamos aportar con información y que idealmente esta información se ocupe también en aspectos formales, académicos, pero ojalá también sea un levantamiento para aspectos ministeriales, donde se conozca un poco la realidad y esto se pueda ocupar como un insumo, así como lo hace Junaep, ¿cierto?, con el mapa nutricional y como lo hacen otras instituciones, esto que también sea un insumo para, en el fondo, ser utilizado de manera pertinente y poder, obviamente, apoyar la nutrición y la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Totalmente, totalmente muy pertinente, y también porque solo podemos a través de datos, ¿no? Y de datos básicos poder actuar en respuesta. Y acá yo me siento también en el, como mamá pensando, ¿será que lo que estoy haciendo en el día a día es, de verdad, la percepción que tengo es lo correcto? ¿Cuáles son las directrices? ¿De dónde me puedo apoyar, ¿no? Para poder entregar lo mejor a los hijos, que es lo que todos queremos. De hecho, algo que vi muy interesante es que los padres dicen que sus hijos tienen una alimentación más saludable que ellos mismos. O sea, nosotros nos esforzamos a entregar siempre el mejor, que nuestros hijos tengan una alimentación aún mejor que la nuestra, ¿no? Esto también fue algo súper interesante que salió de él. Ese dato también es súper interesante, como tú lo mencionas, porque hay dos preguntas que van como asociadas. Se les preguntó a estos padres cómo consideraban que era la alimentación y nutrición de sus hijos en comparación con ellos cuando eran más pequeños, pero adicionalmente que los compararan con otros niños, como amigos de su hijo, etcétera, como del grupo en el fondo asociado a su hijo. Y ellos consideran que efectivamente la nutrición y la alimentación de sus hijos es mejor que la que tuvieron ellos cuando eran pequeños, pero adicionalmente ellos creen que la nutrición y alimentación de sus hijos es mejor que la de los pares de sus hijos. Esto yo siempre digo que es como un arma de doble filo, porque cuando nosotros tenemos a nivel nacional, ya algo que he mencionado varias veces, una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, y en el fondo preguntamos en las familias cómo perciben a sus hijos en este mismo aspecto, nos damos cuenta que cuando tú no percibes que a lo mejor hay un problema alimentario o en la nutrición de tus hijos, sino que está fuera de tu casa, porque parece que el problema está de la puerta hacia afuera, ¿cierto? Es difícil atenderlo, es difícil tratarlo, es difícil buscar apoyo de un especialista. Entonces, por eso es súper importante que los padres de repente abran un poquito más, ¿cierto?, la mente y la perspectiva, donde altamente probable, con los datos actuales, ¿cierto?, que tenemos, es que el problema nutricional de sus hijos sea tan fuerte como el de sus vecinos o de los amigos de su hijo. No solamente está fuera de la casa, y eso hay que atenderlo. Por eso nos interesan todas estas preguntas, porque buscamos que haya una conciencia al momento de mirar, ¿cierto?, de un escenario un poco más amplio, todo cómo va la alimentación de estos niños, ¿cierto?
Sí, no, súper fuerte eso realmente, profesor. Y la otra también, que también puede ir un poco relacionada, es que percebemos, empiezan a surgir las alergias alimentarias, que aumentaron también muchísimo de prevalencia, ¿no? Este es otro dato que ya nos había sorprendido el año pasado y que este año nos sorprendió aún más porque aún fue mayor el dato de esta información. Se les preguntó a los padres si sus hijos, ¿cierto?, presentaban alguna alergia o intolerancia alimentaria. Y ya el año pasado estaba sobre el 20%, pero este año apareció un 33% que reportó que su hijo o hija tenía una alergia o intolerancia alimentaria. Esto es muy alto. Es muy alto, o sea, está muy por sobre la estadística nacional y mundial, por lo demás. Sí. Pero además se le agregó otra pregunta que el año pasado no estuvo, que se les preguntó si ese diagnóstico había sido entregado por algún profesional de salud, para un poco objetivarlo, no solamente tan al ojo. Y de ese 50%, ese 33% que en la actualidad refirió esto, un 50% de ellos refirió que había sido diagnosticado por un profesional de salud. O sea, es un dato muy alto, lo cual le hemos buscado miles de respuestas. Al menos estadísticamente no corresponde a la información nacional o internacional de alergia e intolerancia, sobre todo de alergia, donde habla que va del 1 al 10%. Acá estaríamos hablando alrededor de un 16%. Sí. Entonces, es extremadamente alta. Entonces, ahí es cuando uno tiene que plantearse qué es lo que está ocurriendo, porque hay dos respuestas posibles. Primero, uno no tiene por qué desconfiar de los papás. Ya, eso es lo primero. Entonces yo podría decir sí, entonces a lo mejor la muestra recopila un gran número de padres que tienen a hijos con alergia e intolerancia, ¿cierto? Ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio podría ser de que a lo mejor hay una sobreinformación o hay un sobrediagnóstico, que también se ha visto. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Efectivamente están siendo diagnosticados estos niños? ¿O es una percepción probablemente de los padres donde a lo mejor tienen a hijos que tuvieron algún problema con algún alimento o alguna reacción puntual y los padres consideran o creyeron que tienen alguna alergia e intolerancia? Claro. Y también no podría, profesor, tener hasta alguna relación con lo que vimos también en el observatorio que nos contaste del aumento de la relación de los parientes y amigos y que dicen, no, uno siempre dice, ay, me empecé a sentir mal comiendo el pan o la leche o algo y ahí eso va generando, ¿no? Como la influencia, ¿no? O sea, esa es otra parte de la respuesta, que el hecho que, como tú bien lo dices, es que muchas veces ocurre este padre con sus hijos, su hijo a lo mejor tuvo algún cuadro gastrointestinal o lo que sea, y a lo mejor algún amigo, vecino, familiar le dijo que su hijo a lo mejor presentó exactamente lo mismo y su hijo a lo mejor está diagnosticado, y estos padres pueden efectivamente creer que a lo mejor tiene exactamente lo mismo. El gran problema de esto es que cuando tú tienes un diagnóstico que es médico, ¿cierto? Como una alergia o una intolerancia alimentaria, y si tú lo tomas de alguna manera solamente como a la ligera y haces cambio en la dieta inmediatamente, si no está supervisado por un profesional de salud, está claramente un riesgo importante porque tú puedes estar entregando una dieta mal planificada, con deficiencia de algunos nutrientes y por ende es riesgoso también para los niños. Por eso la invitación que hemos hecho en todos lados es que todos estos padres que tienen a hijos con algún problema nutricional, una alergia o intolerancia, sea diagnosticada o en sospecha de diagnóstico, que consulten a un profesional de salud, que es lo más importante porque lo que buscamos es que estén nutridos adecuadamente y que esto no sea riesgoso, porque hay que hacerlo responsablemente. De toda manera. Y el profesional de salud es la persona indicada para definir la alergia alimentaria. Fantástico. Seguiremos hablando con el profesor Edson Bustos sobre el Observatorio Nestlé de Niños Más Saludables. Después de los intervalos, estamos en Estar Bien, una vida más saludable, acá en Agricultura TV.
Si fuiste afectado por las inundaciones de agosto 2023 y pertenece a alguna de las zonas declaradas en alerta roja por Senapred, Banco Estado creó medidas de apoyo para ayudar a las personas, micro, pequeñas y medianas empresas a salir adelante de esta emergencia climática. En Banco Estado, cuando el país nos necesita, estamos. Conoce las medidas de apoyo en bancoestado.cl. Banco Estado. Estamos de vuelta con Estar Bien, una vida más saludable, y vamos a seguir sobre ese tema súper interesante de nutrición infantil que contamos acá con el profesor Edson Bustos de la Universidad Finisterra. Profesor, y hablábamos antes del intervalo justo del aumento de la intolerancia alimentaria y que el profesional indicado es el profesional de salud para poder diagnosticarla. Y los riesgos que hablabas sobre la intolerancia alimentaria también se pueden ver. ¿Pueden existir intolerancias que empiecen por haber excluido un alimento, por ejemplo? ¿Puede ser como más riesgoso o tiene alguna relación? O sea, en general, bueno, yo siempre distingo la alergia de la intolerancia, ¿ya? ¿Por qué no llamó tanto la atención estos datos? Porque en general, por ejemplo, la alergia que más aparecía era la alergia a la proteína de la leche de vaca, la cual se da mayoritariamente en niños menores de 1 año. Yeah. Y nuestro estudio parte de los 2 hasta los 15 años, por ende, no era el grupo objetivo primariamente. ¿Ya? Respecto a las intolerancias, las que más aparece la intolerancia a la lactosa, la cual también se puede manifestar en distintas etapas de la vida. No es tan común en niños tan pequeños, ¿ya? Porque la leche en el fondo materna tiene mucha lactosa, por ende será muy incompatible ser intolerante a la lactosa si tú eres un lactante. Pero sí se puede ir dando en periodos en el tiempo y especialmente en poblaciones, por ejemplo, adulto mayor, que no sería el grupo estudio. Pero adicionalmente es considerado, ¿cierto?, importante considerar que estas intolerancias, por ejemplo, obviamente si tú sacas la lactosa probablemente no va a pasar nada. Pero en el caso de la alergia, si tú sacas, por ejemplo, no sé, una enfermedad celíaca y sacas el gluten, existen, por ejemplo, problemas metabólicos que se podrían deberse en una dieta mal planificada, ¿ya? En el caso de que esté la proteína de la leche de vaca, hay que buscar un sustituto, ¿cierto?, adecuado, por ende, para planificar adecuadamente la dieta. Y eso es un poco lo que uno busca. Entonces, el riesgo acá tiene que ver justamente con la desinformación y con eventualmente tener dietas que no estén bien ajustadas al requerimiento de los niños, pensando que los niños tienen una etapa de crecimiento que es constante, el cual es fundamental ciertos nutrientes que tienen que estar en cada etapa. Y en el fondo uno tiene que hacer este ajuste para que la dieta, ¿cierto?, no sufra consecuencias y obviamente ni el crecimiento ni el desarrollo de los niños. Súper importante, profesor. Y lo otro, que para poder entregar a nuestros niños esta dieta equilibrada, tomar cuidado con las alergias, algo que se vio muy interesante en el estudio fue lo que los papás reportan como dificultad de acceder a esta dieta, que es el acceso y el precio, ¿no? Exactamente. ¿Qué puntos fuertes? Sí, bueno, ese es un tema que ha seguido manteniéndose en la palestra. El tema económico es una gran limitante, un gran obstáculo para una alimentación saludable. Eso ya se vio en el observatorio, ¿cierto?, del año anterior, y ahora en el segundo observatorio nuevamente aparece lo mismo. Y más fuerte ahora. Y mucho más fuerte, exactamente. El precio en la actualidad es la gran limitante. O sea, la inflación, el aumento del costo de los alimentos, y ha generado 2 problemas importantes. Uno, que las personas refieren e indican que están comprando alimentos menos saludables. O sea, ellos en comparación dicen que están buscando alimentos que son menos saludables porque eventualmente son más económicos. Sí, porque está instalado que alimentación saludable es cara. Los papás tienen esta percepción. Exactamente. Entonces, y el otro problema que está ocurriendo es que ellos refieren estar comprando menos alimentos. O sea, son las 2 medidas que están haciendo en función al precio. Y por eso es importante también otro aspecto que apareció en el observatorio que hablaba de la planificación alimentaria. Cuando se les preguntó a los padres si planificaban la alimentación o eran improvisadores, en la alimentación me refiero a el que planifica, el que hace una minuta mensual, diaria, semanal, ¿cierto? Es decir, los días comemos, no sé, el lunes comemos legumbres, el martes, etcétera, ¿cierto? Es una planificación. Se vio que un número importante en la actualidad estaba improvisando. Ya. Y en casa, con lo que tiene. Con lo que hay o que compran rápidamente. ¿Cuál es el problema y por qué lo vinculo con lo que estábamos mencionando? Porque cuando tú improvisas mucho, la probabilidad de comprar alimentos más caros inclusive es mucho más alta. Porque tú tienes que comprar, si no tienes en la casa el alimento, tienes que comprar lo que está disponible a tu alrededor y que eventualmente no te va a dar la posibilidad de elegir
y hacer más competitiva la elección, económicamente me refiero, a diferencia de cuando tú lo haces con una antelación. Por eso es súper importante que las personas vuelvan a planificar la alimentación de ellos y de sus hijos y de la familia completa. Que hagan una minuta por último semanal, que planifiquen ojalá el almuerzo y las comidas principales para poder disponer de esos alimentos. Cuando tú dispones de los alimentos y los tienes en casa, claramente baja el costo, ¿ya? Porque hay una planificación y lo puedes elegir, ¿ya? Y eso de que, claro, comer más saludable es más caro, también depende mucho del lugar donde tú compres. Porque si tú todo, claro, lo compras en lugares que tú sabes que son más caros, obviamente que va a tener siempre un aumento en tu costo. Pero tú puedes también buscar opciones, ferias libres, ¿cierto? Otros lugares, o a veces conjugarse con más personas y comprar, ¿cierto? Por mayor, etcétera. Son formas que las personas también lo han hecho, ya lo referían en el observatorio el año anterior, y ahora de alguna manera también lo están refiriendo estas compras, ¿cierto? Con 2x1 o promociones, ¿cierto? También es una buena opción. Que ayuda mucho si tienes la planificación, además, ¿no? Como compran la mayor cantidad. Pero qué interesante eso. Entonces, la planificación podría ayudar a disminuir los precios y esta percepción de que comer saludable es más caro. Y profesor, pero podríamos, porque es como de nuevo, el contexto de alimentación saludable, estamos entendiendo que importante hallazgo que nos dicen que ya la planificación podría ayudar eso, viendo los resultados, pero ¿cómo podría ayudar la mamá, los papás que trabajan el día entero, corren para además hacer esa planificación? ¿Ya existen como guías públicas de la universidad, de algún lugar donde nos pueden ayudar a tener un tema, una minuta de cómo preparar esto? ¿Ya se puede encontrar en Chile? Sí, esa información se puede encontrar en Chile. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene guías de alimentación, distintas instituciones de universidades, por ejemplo, académicas, que también tienen información sobre la planificación. Yo siempre le doy algunos tips a los padres de alguna manera para mejorar esta planificación, que nos vamos a ir a la guía alimentaria del Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud te dice que de la base ojalá tú consumas 2 veces legumbres en la semana, 2 veces pescado en la semana, 3 lácteos al día, 2 o 3 frutas y verduras al día, etcétera. Esa es una buena medida para un poco implementarlo en el día a día en la casa. ¿Por qué lo menciono? Porque en este año, en el observatorio, ¿cierto? Hicimos preguntas concretas, preguntamos consumo. Hasta el año pasado solamente fue percepción. Y este año además lo quisimos contrarrestar con el consumo. O sea, ¿cuánto come de estos alimentos que recomienda el Ministerio de Salud? Por eso te lo voy a comentar. Y nos dimos cuenta que en general lácteo está súper bien, ya cubren la ingesta diaria de lácteo. Hasta un poco más, ¿no? Está inclusive por sobre. Pero, por ejemplo, legumbres, pescados, frutas y verduras está por debajo de la recomendación, y también el agua. El agua es súper importante, está muy por debajo de la ingesta diaria. Entonces, son 5 alimentos que son cruciales y que estaban por debajo de la ingesta recomendada por el Ministerio de Salud. Pero por otro lado, habían alimentos que preguntamos que son los considerados no saludables, snack dulces, salados, bebidas gaseosas, entre otras, y esas que no tienen una recomendación, porque en estricto rigor no deberíamos consumirla, uno sabe que la gente igual lo hace, pero tienen un consumo muy alto semanalmente. Entonces, ¿cuál es la planificación? Que ojalá las personas, ¿cierto? La familia se siente un minutito y diga, bueno, el día lunes y martes vamos a hacer legumbre, y quizás el miércoles y jueves, el miércoles a lo mejor arroz, después a lo mejor vamos a hacer pescado, cosa que empecemos a armar. Y también con los lácteos, con las frutas, por ejemplo, ¿cómo podemos incentivar el consumo de fruta en las colaciones de los niños? Un momento ideal para estimular el consumo de fruta y de verduras también, porque gran parte de los niños, lamentablemente, en muchos estudios han mostrado que mucha galleta, mucho jugo envasado, mucha cierto snack en general y poco alimento más saludable que efectivamente puede ser muy beneficioso. Entonces son lugares donde podemos también estar incluyendo. Otro también comentario importante es como yo siempre digo a los papás cuando atiendo a los niños, que acá en Chile, si los niños en el colegio tienen 10 recreos, le llevan 10 colaciones. Sí. O sea, es algo muy curioso. Eso ocurre solamente acá, donde colación que tiene el niño es comida que tiene que... Y eso no tiene lógica. El niño, si toma un buen desayuno y luego almuerza en un horario prudente, debería tener no más allá de una colación en la mañana, que puede ser perfectamente una fruta. Pero si tiene 2 o 3 recreos en la mañana, no tiene por qué tener 3 colaciones distintas. Entonces, son formas también de estimular el consumo de algunos alimentos y bajar el consumo de otros también. Perfecto, súper interesante. Y claro, poder adicionar fibras o alguna cosa que le va a dar más saciedad y mantener perfecto una colación, entonces en la mañana, una en la tarde. Sí, depende, sí, de todas maneras. O sea, ojalá si un niño tiene sus 4 tiempos de alimentación establecidos, desayuno, almuerzo, once y cena,
con una colación que tenga a mitad de mañana es suficiente. En el caso, acá en Chile está un poco perdida la cena como que no se da mucho. En esos casos, cuando tienen 3 tiempos de alimentación, desayuno, almuerzo y 11, se puede tener una colación a mitad de mañana y una colación a mitad de tarde y va a ser suficiente, ¿ya? Y también yo siempre digo, el agua. Los niños siempre recomiendo, anden con una botella cualquiera y la estén llenando de agua, ¿cierto?, de la llave, porque eso también ayuda, es un buen hábito pensando primero en la constipación, que también es muy prevalente en Chile, ¿cierto? Y obviamente el bajo consumo de agua que en general en la población se ve, pero claro, lo cambian por otros, ¿cierto? Sí. Como bebidas, jugo, entre otros. Y desde inculcar desde la infancia, ¿no? El consumo de agua. Y profesor, la otra dato súper interesante del observatorio fue el de la que ya había salido en el anterior, que hablábamos acá sobre la naturalidad. Los papás querían mucho, privilegiaban los alimentos naturales, como hablábamos, pero también lo asociaban lo natural a lo plant-based, lo basado en vegetales, ¿no? Esto también salió ahora, ¿cierto? Eso salió también de manera importante. Nos pareció interesante cómo en este segundo observatorio de Nestlé por Niños Saludables y la Universidad de Finisterra se ve cómo hay un número importante de personas que llevan dietas basadas en plantas de todo tipo, veganos, vegetarianos, pescetarianos, ya que en la actualidad, según este reporte, se mencionaba que era alrededor de un 30%, bien alto también. Ya en la actualidad, que ellos o sus hijos llevan este tipo de alimentación. Y cuando se les preguntó sobre la proyección a futuro, ¿a cuánto les gustaría cambiar su modelo de alimentación? Nos dimos cuenta que sobre todo los veganos y los vegetarianos quieren aumentar. Hay muchas personas que quieren llegar a ese tipo de alimentación vegano-vegetariana. Son las que tendrían el aumento más importante. Por eso también es algo súper relevante porque se está incentivando el consumo de alimentos naturales, pero estamos mirando por otro lado que cuando vemos estos datos reales tampoco se cumplen. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a aprender, porque lamentablemente se ha visto también a nivel mundial que muchas de las poblaciones veganas y vegetarianas se están también llenando de alimentos ultraprocesados. Entonces hay que tener ojo, porque este tipo de alimentación implica alimentos que idealmente sean naturales, no necesariamente procesados sin alimentos de origen animal, sino que sean alimentos naturales, en base a legumbres, ¿cierto? Pseudocereales, frutas, verduras, semillas, entre otros. Entonces, también hay que hacerlo responsable, también es un desafío para los profesionales de salud, a los mismos nutricionistas o médicos que trabajan en el área de la nutrición, para que aprendamos también de alguna manera a educarnos de mejor forma, para poder educar y enseñar a la población que quiere llevar estas dietas, que pueden ser perfectamente saludables siempre y cuando son responsables y se planifican adecuadamente. Porque acá de nuevo entra el rol súper importante, que no sean que se adherieron a eso por la fuente de información, ¿no? Que hablábamos de un principio, eso de que también empieza cada vez los amigos a seguir tendencias, el vecino, ¿no? Porque vamos solo a comer basado en plantas ahora, y se va elevando eso también, ¿no? De nuevo, llamar la atención a la fuente de información, ¿no? Sí, de todas maneras, la fuente de información es crucial, porque cuando nosotros tenemos que las personas solamente lo hacen como un aspecto como de moda y se lo inculcan también a los niños, puede ser riesgoso, porque pueden haber deficiencia o falencia en la alimentación en sí, y por eso tiene que ser responsable y buscar asesoramiento de un profesional. Ya se ha visto en distintos estudios a nivel mundial que una alimentación vegana o vegetariana puede ser perfectamente saludable, inclusive en niños pequeños. ¿Ya? Quizás sobre el año de vida o 2 años de vida, siempre y cuando esté bien planificada, ¿ya? Obviamente también con las salvedades de la suplementación de algunos vitaminas y minerales, ¿cierto? Pero puede darse adecuadamente, y justamente en general en el observatorio hablan mucho de que hay mucha preocupación por el maltrato animal, ¿cierto? Una de las buenas formas, pero también por aspectos de salud. Porque se ha visto, por ejemplo, que esas dietas tienen a largo plazo beneficios sobre la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. De nuevo entró la palabra planificación, ¿no, profesor? Sí. Siempre ahí. Entonces, para todo, desde para las corrientes, ¿no?, alimentacionales que uno pueda tomar, como vegetarianismo, veganismo, necesita planificación. Para el tema del precio, si tú quieres seguir la alimentación saludable, entonces es algo que tenemos que estar atentos como padres. Sí, yo en lo personal dentro de la educación, y uno siempre se da cuenta que la planificación te ayuda mucho a organizar la elección de alimentos. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque te ayuda también a visualizar cuáles son estos alimentos que tú consideras que son de mejor calidad y que tienen que estar sí o sí en tu dieta y la de tu hijo. ¿Ya? Los padres son los que planifican muchas veces la dieta familiar. Por eso es tan relevante la implicancia que van a tener ellos sobre la alimentación de su hijo.
y adicionalmente cómo estos niños, una vez que aprenden este tipo de alimentación, la van a poder entregar a su descendencia, a sus hijos, a sus familiares. Por eso esto es como puede ser un círculo virtuoso cuando se hace adecuadamente, porque yo voy entregando una educación que de alguna manera no es que yo me sienta a mi hijo y le diga que hay que comer fruta y verdura, sino que lo hago de manera, ¿cierto?, como automática y se va integrando adecuadamente. Va siendo un hábito de la familia. Exactamente, y después un acto normalizado. Y eso es súper relevante. Fantástico. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por nos compartir todo ese conocimiento, los tips. Me quedo acá llena de tareas ya para seguir intentando lo máximo para nuestro bienestar y de nuestros hijos. Muchas gracias, profesor, por estar acá. Y este fue más un Estar Bien, una vida más saludable acá en Agricultura TV. Nos vemos todos los jueves a las 20:30. Gracias.